sirven porque hay partes que sí son un poquito pesaditas y luego como que cuesta trabajo poder entenderles, pero de verdad que es un libro muy bueno, tiene mucha enseñanza. Y lo que pasa es que a veces, pues deja uno de acostumbrarse a leer, de estudiar, y cuando emprende uno el volver otra vez a hacerlo, pues sí, sí, sí cuesta, pero vale la pena, vale la pena. Bueno, hermanos, eh, pregunta inicial, pregunta para introducir. ¿Le entiende usted a la Biblia? O sea, sinceramente, ¿le entiende usted a la Biblia? Cuando usted abre la Biblia, ¿le entiende? Cuando usted, por ejemplo, lee un pasaje de la Biblia, ¿le entiende? ¿O le cuesta trabajo? ¿O no le entiende? Hermano Mario. Sí se entiende algunas partes. Sí se entiende algunas partes, ok, muy bien. Se entiende algunas partes, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta más? Cuando usted ya sea en su devocional, ya sea pues en una lectura que hace durante el día, cuando usted se sienta y toma la Biblia, porque usted dice, bueno, yo necesito leer la palabra del Señor, usted cuando lo está haciendo, ¿le entiende o no le entiende? A mí lo que me cuesta un poco de trabajo es cuando se mencionan los mismos nombres. Ajá. Entonces, que ya estoy leyendo en una parte y luego leo otra parte y me nombran los mismos nombres de las personas. Entonces ahí me tengo que volver a regresar para ver si era el mismo. Y ahí Ah, me cuesta. con las genealogías. Ajá. Ok, muy bien. Sí, sí, hay un buen número de genealogías aquí en la Biblia. Muy bien. ¿Alguien más que quiera responder a esta pregunta? ¿Le entiendo o no le entiende? Bueno, miren, a mí me ha tocado ciertos pasajes de la Biblia donde la verdad, no, yo me pierdo y los vuelvo a leer y vuelvo a leer el capítulo y trato de captar la enseñanza, pero no sé, como que mi mente se me nubla. Me pasa con algunos libros de la Biblia, por ejemplo, con el caso de Levítico, cuando habla acerca de las ofrendas, acerca de la manera como se deben de sacrificar los diferentes animales, los diferentes tipos de ofrendas, por ejemplo, los holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, etcétera, y luego me pierdo. Y el otro libro que me cuesta mucho trabajo para poder llegar a comprender, no todo, pero sí algunos pasajes, es el libro de Ezequiel. Los primeros capítulos de Ezequiel, cuando habla de las visiones y que vi una visión y un ser angelical, que se movía en 4 ruedas y etcétera, etcétera, pues yo ahí también luego me pierdo, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, a lo mejor ustedes tienen mejor captación del mensaje de la Biblia, ¿sí? Pero así es la situación, bien. Por último, ¿alguien más? ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? Sobre esta pregunta, ¿le entiende la Biblia o no le entiende? Yo creo que cuesta trabajo, y más cuando apenas empieza una. Ah, bien. Hasta que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va Sí, claro. diciendo, pero al principio cuesta mucho trabajo, no se me entiende. Ok. Y ahorita me cuesta trabajo también, no entiendo algunas cosas que las tengo que volver a leer para entender. Sí. Inclusive a veces me quedo con algún texto Sí. y lo estoy repasando hasta que, ay, esto. Ah, sí, claro. Y ya el Espíritu Santo yo creo que me guía a seguir. Claro, claro. Es cierto. Tiene razón, Carmelita. Muy bien. ¿Mario? Sí, hermano Mario. Pues a mí lo más importante para mí es, como dice la Biblia, nueva criatura es. Sí. Para mí lo más difícil no es entenderlo, sino hacerlo. Ajá. Porque dice Pablo, hay que ser hacedores, no oidores. Sí, es cierto. Entonces, hay una parte donde uno como que se niega a seguir viviendo la vieja naturaleza y uno hace la Biblia a medias. Claro. Y desobedece, no es una obediencia total. Claro. Yo para mí ese es algo que está la lucha, ¿no? Y si uno quiere crecer en los frutos del Espíritu Santo, claro, pues sí tiene que olvidarse de la vieja naturaleza y ser una nueva.
lo más complicado, inclusive aunque esté trabajando el Espíritu Santo en nosotros, porque está la lucha, ¿no? Es cierto, Sí. muy bien, muy bien. Eso también es verdad. Bueno, vamos a entrar en la clase de hoy. No olvidemos que estamos viendo la doctrina que tiene que ver con la Biblia. La doctrina que tiene que ver con la Biblia y se llama bibliología. El estudio de la Biblia se llama bibliología. Hemos visto primeramente algunas características de la Biblia en sentido general. Por ejemplo, cuando Dios se ha revelado, o mejor dicho, Dios se reveló a través del Señor Jesucristo para darnos su palabra, a través de los profetas, a través de la misma escritura, a través de la misma Biblia se ha revelado. Después vimos en el capítulo 3 acerca del canon. ¿Qué escritos realmente son los verdaderos? Vimos acerca de este asunto tan especial. Si los 66 libros de la Biblia realmente son los verdaderos libros de la Biblia. Vimos el asunto del canon. Y ahora estamos viendo algunas características que tienen que ver con la Biblia. Hemos visto su autoridad. Vimos hace 15 días su autoridad. Hace 8 días vimos acerca de la inerrancia. Y ahora vamos a ver acerca de la claridad. La inerrancia está muy ligada con la autoridad, ¿sí? Y hay 4 características muy especiales de la Biblia. 4 características, acuérdense. La autoridad, la claridad, la necesidad y la superioridad. 4 cosas, ¿sí? 4 cosas, ¿sí? Acuérdense. Entonces, a ver, traten de repetirlas. ¿Cuáles son las 4 características de la Biblia? Número 1, su autoridad, su claridad, su necesidad y su superioridad. A ver, traten de repetirlas. Número 1, autoridad, claridad, necesidad y superioridad. La superioridad. Esas son las 4 características. Porque la inerrancia está ligada a la autoridad. Tiene que ver con ese asunto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, por decir así, la segunda característica, que es la claridad. Hoy vamos a ver acerca de esto, la claridad de las escrituras. Y con esta parte, o con esta característica de la claridad, vamos a ver esta pregunta. Fíjense bien, ¿pueden solo los eruditos entender correctamente las escrituras? O sea, nada más los que realmente son muy preparados pueden entender la Biblia. Bueno, la contestación de lo que ustedes están diciendo es no. Toda persona puede entender la escritura, pero resulta que había un problema hace siglos, hace años, porque la Biblia no se daba a todo el público, bueno, a toda la gente. Sobre todo en la iglesia tradicional de nuestro país, pues la Biblia no se daba a todo mundo, porque decía que no, pues la gente del vulgo, vamos a usar ese término, no podía entender la escritura, que los únicos que podían entenderla pues eran los que estaban de lleno dentro de la iglesia. Entonces había ese problema. Pero resulta que pues ahora se ha divulgado mucho la palabra del Señor, ahora la tenemos en nuestras manos y podemos leerla confiadamente. Entonces, la pregunta que está aquí, pues es no. ¿Pueden solo los eruditos entender correctamente las escrituras? No, porque todos podemos entenderlas, todos podemos leer, ¿sí? Supongamos que un día llevamos Biblias a una comunidad lejana, en una sierra, ya sea Sierra de Hidalgo, Sierra de Chiapas, donde usted piense. Llevamos Biblias. Al regalarles Biblias a la gente, ¿creen ustedes que esas personas puedan leer y entender la Biblia? Sí, porque lo acabamos de decir aquí. Sí. ¿Por qué regalamos Biblias? ¿Por qué regalamos Nuevos Testamentos? Porque sabemos que la gente sí tiene la capacidad de poder entenderlas. Quizá no entenderlas en todo el sentido, no como quisiéramos, porque hay partes donde sí son difíciles, ahorita vamos a ver acerca de eso, pero sí la puede entender. Hermana Leti iba a decir algo. Yo me atrevería a decir que no, porque tengo una hermana que ella por mucho tiempo ha estado tratando de leer la Biblia sola y Ok. que cuando, por ejemplo, yo le estaba que empezar a leer por evangelios y que él iba a decir todo lo que Jesús escribió todo, y que
poco a poco ella iba a ir entendiendo. Claro. Entonces, por eso lo dejé. A decir que no. Muy bien. Ok. También es la misma opinión que se le da a Leti. Hay personas que me han dicho que comienzan con Génesis. Sí. Yo le digo, no, comienza con los evangelios. Claro. O sea, y me dicen que no, que se hace mucho, que no entienden. Claro. Por eso pues, la hacen a un lado. Ajá. O sea, por eso también yo me atreví a decir que no. Muy bien. Pero entonces, fíjense bien. Supongamos que un día salimos a repartir Biblias a la gente. Entonces estaríamos haciendo mal porque no la pueden entender, ¿sí? Sí, sí o no. Pero no, ¿verdad? En realidad no estamos haciendo un mal. Porque sí sabemos que sí. Pero yo comprendo ahí, porque en la mañana estábamos viendo que se dice que en ese Ajá. tenían que explicar, y como así me explican, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando uno ya les está compartiendo la palabra, les está explicando. Sí. Y entonces ellos solos no entenderían, porque también hay un versículo que dice que para personas es locura. Ok. Bien. A ver, Ale. Nos olvidamos de clases pasadas que hemos visto. Finalmente, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Claro, claro. Quien convence, igual por Sí. evangelizar nosotros, no vamos Sí. a convertir a la persona. Claro. No es lo mismo, por regalar una Biblia no se va a convertir. Claro. Quien hace la obra y quien le da el entendimiento Sí. es el Espíritu Santo. Es cierto. Entonces, de hecho, ¿cuántas personas por un folleto, por una frase escrita, por un Nuevo Testamento que dejan en el hotel, Sí. se han convertido? Sí. Porque Dios les ha guiado a entender su palabra. Claro, es cierto. Permítame hacer un paréntesis, ahorita le doy el tiempo a Aldo. Hay un movimiento cristiano, mejor dicho, hay un grupo cristiano que se encarga de poner Nuevos Testamentos, y de seguro que ustedes han escuchado de él, Nuevos Testamentos en muchos lugares, en tiendas, en hoteles, en donde sean lugares públicos, y se llaman los Gedeones. ¿Se acuerdan de unos Nuevos Testamentos chiquitos azules? ¿Sí? Bueno, los Gedeones tenían ese principio de que la palabra de Dios podía llegar a los corazones de la gente. ¿Sí? Adelante, Aldo. No, hay que entender bien los tiempos que estamos viviendo. Sí. Porque me acuerdo que hace tiempo cuando íbamos a las Torres, una de las señoras que empezó a ir a los cultos, decía algo parecido, que no entendía la Biblia. Era una vecina de nosotros y decía que le pasaban unas cosas, no le entendía o que le daba mucho sueño y se empezaba a dormir. Sí. Y un día ya platicando oficialmente ahí en la cuadra, no tenía el hábito de leer la señora. Ajá. Ella quería leer una Biblia, pero sabía leer, pero nunca en su vida desarrolló el hábito de leer. Sí. Eso también, aunque no tiene que ver con lo espiritual, pero sí es un factor que va a influir para entender, porque claro. Humanamente necesitamos, y eso nos enseñan desde pequeños en las primarias, ¿no? A la comprensión de la lectura. Exacto. Porque de por sí es algo difícil leer, y más aparte tenemos también que desarrollar la comprensión. La comprensión. Entonces, tal vez claro. no es fuera que se leyera la Biblia o que se leyera cualquier otro libro secular, pues iba a tener un problema porque el hábito no está desarrollado de leer. No precisamente es de que por ser la Biblia no se le entienda. Exacto. Sino que tenemos que tener primero bien aprendido ese hábito. Muy bien, buen argumento. Sí, adelante. Yo quería agregar algo. He encontrado también con personas, por ejemplo, que leen la Biblia, lo leen con un libro, un libro técnico. Sí, es cierto. Lo que hacen es inclusive buscarle errores. Ah, claro, buscarle claro. Errores y sí. debatir. Sí. Pero depende de cómo se lea la Biblia. Porque hay personas que sí la van a leer, a lo mejor con el amor de entender. Mi padre tuvo una Biblia que traía una imagen de la Virgen. Ajá, muy bien. Él no conocía de Dios, no se acercaba más que a la Iglesia Católica y eso a lo mejor una vez por 5 años. Entonces, aunque yo veía que se sentaba los domingos y trataba de leer, pero ella jamás se rascaba la cabeza y que decía que no la entendía. Sí, claro. Y entonces, por eso yo veía la Biblia, que la abría y eso.
se tiene, vamos, acercarse, así como yo tuve la oportunidad de una iglesia y levantar la mano y aceptar a Jesucristo porque empecé a entender algunas cosas. Claro. Y es cuando entra el Espíritu Santo. Sí. Ese es el buen comienzo. Claro. Pero así, por darle una Biblia, yo lo vi con mi padre y francamente no aplica. No lo aplicaba. Muy bien, correcto. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver este asunto. Dice aquí en el libro de Gruden, cualquiera que ha empezado a leer la Biblia en serio se dará cuenta de que algunas partes se pueden entender muy fácilmente, en tanto que otras partes parecen un acertijo. Y es cierto, cuando la gente empieza a leer Génesis capítulo 1 y ve la creación y todo eso, pues sí le entiende, pero conforme luego va avanzando, luego se le hace complicado, dice, no, ahora sí ya no le entiendo, y entonces ahí es donde dejan. Bueno, entonces ahí está una situación muy especial. Hay partes que se pueden entender fácilmente, hay partes que no, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración esa situación. Y ahora vamos a ver aquí. Dice este pasaje de Pedro, 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, fíjense bien, aquí, ¿quiénes son los que no pueden entender? Los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos, es decir, los que no se preparan, y los inconstantes, los que nada más agarran una porción por aquí, otra porción por acá, y así, y no son sistemáticos, no van paso a paso. Entonces, por eso es que a veces no se entiende, ¿sí? Entonces dice, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ese es el problema, porque debemos de leerla de una manera correcta y sistemática. Por ejemplo, el Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y noche. ¿Cuándo medita? De día y noche. Entonces ahí está la constancia. Es un hombre, ese hombre bienaventurado, toma la Biblia y la va meditando constantemente, paso a paso, día tras día, va avanzando hasta poder llegar a entender pues el pasaje que está leyendo. Bien, ahora vamos a ver esta situación. La claridad de las escrituras. Dios diseñó, fíjense bien, Dios diseñó las escrituras para que las entendiéramos. La Biblia es entendible para toda la gente. ¿Qué pasaría si Dios nos diera un libro que no entendiéramos? Pues entonces, ¿para qué nos los da? ¿Sí? Sí, mire, hay grupos religiosos o hay grupos de tipo de filosofía, así en una interrogación, no filosofía correcta, sino como dudosa, los gnósticos o por ejemplo los iniciados, que dicen, este libro no lo pueden entender nadie más que los iniciados, los que están comprometidos. Bueno, entonces, ¿para qué se lo dan a la gente? ¿Sí? La Biblia fue dada para todo el mundo, para toda la gente. Es cierto que hay cosas difíciles, pero es ahí donde tiene que haber una preparación. Debemos de ser cuidadosos, debemos de entregarnos más al estudio de la palabra, pero sí es entendible en las cosas que pues Dios quiere hablar a nuestro corazón. Por ejemplo, aquí está el texto, Éxodo 20:11. Dice, vamos a ver este pasaje. Éxodo 20:11. A ver, por favor, saquen sus Biblias. Éxodo 20:11. Y el primero que lo encuentre, que nos los lea. Éxodo 20:11. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó de 4 días. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y los cielos. Muy bien. Aquí Moisés ha recibido los 10 mandamientos y se los está dando a su pueblo. Ahora, supongamos que Moisés le está dando a su pueblo los 10 mandamientos y que el pueblo dijera, no entendemos, Moisés,
No entendemos. ¿Qué es esto que nos estás diciendo? Entonces, ¿sería correcto lo que Dios le estaría dando? Si el mismo pueblo no le entiende, pues entonces sería un serio problema. Pero fíjense bien, por ejemplo, aquí en este versículo, a ver, contestemos. ¿Los 6 días se refieren a los días de 24 horas o días de más de 1000 años? ¿Cómo entenderían los israelitas lo que Moisés les está diciendo aquí? Pues los días de 24 horas. 6 días trabajarás. No está diciendo 6 días trabajarás, son 6000 años. No, porque de hecho no. ninguno vivió más de 1000 años. Pues exactamente. Entonces se tiene que entender literalmente, tal como es. Entonces la comunicación era muy directa y era muy comprensible. Ahora, la segunda pregunta. ¿El día de reposo se refiere al día sábado o al reposo eterno en el cielo? Pues al sábado, al día que tenían que descansar. Entonces era comprensible. Los 10 mandamientos son comprensibles. Lo que Dios les estaba dando a su pueblo, lo podían entender correctamente. No había que estarle dando vueltas y vueltas, como estar filosofando, como diciendo, ¿será verdad que así nos los dijo? A ver qué quiere decir esto o qué quiere decir lo otro. No. A ver, matar, dice, no matarás. A ver, no matarás con piedra, no matarás con palo, no matarás con espada, no matarás con... No, pues, o sea, no se ponen a reflexionar en eso. Simplemente, no matarás y se acabó. Y ya. ¿Sí? Entonces era comprensible. Y así siguen los 10 mandamientos. Bueno, entonces, tomemos en cuenta, la claridad de las Escrituras quiere decir que Dios diseñó las Escrituras para que las entendiéramos. La Biblia es entendible para toda la gente. Toda la gente. Dice, no matarás. Y cuando se enfrentaba en guerra, por ejemplo, el pueblo de Israel contra otro pueblo y había una matazón, ahí, ¿qué pasa? Por la voluntad de Dios, porque Dios le estaba dando la oportunidad. Porque venía la ordenanza de Dios. Es decir, Dios estaba dando la autoridad de hacerlo. Por ejemplo, la guerra de Israel contra Gaza, en la guerra de Gaza, contra los palestinos, todo eso, ese ejército contra ejército es válido. En la guerra sí. En la guerra sí. En la guerra no hay problema. Sí. Y si no, hay que preguntarle a Benjamín, ¿cómo se llama? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ahora, argumentos a favor de la claridad de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia frecuentemente afirma su propia claridad, las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta, lo que decía hace rato el hermano Mario. Definición de la claridad de la Biblia. ¿Por qué algunos entienden mal la Biblia? Ahorita vamos a ver eso. Estímulo práctico de esta doctrina y el papel de los eruditos. Vamos a ver esto, fíjense bien. Vamos a ver acá. La Biblia frecuentemente afirma su propia claridad. Dios está hablando de manera entendible. Lo está haciendo a través del lenguaje humano. Por eso a veces las figuras que se utilizan en el lenguaje de la Biblia son comprensibles. Por eso a veces Dios dice, mi brazo fuerte, o mis ojos te ven, o hablan acerca de que Dios caminó sobre las nubes, porque Dios trata de darse a entender al ser humano. Hay unas figuras que se llaman figuras antropomórficas que Dios utiliza para que le podamos entender, ¿sí? Entonces Dios nos está hablando de forma comunicable. Dice aquí el Salmo 139, 130. Vamos a leer todos juntos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces aquí está Dios, está comunicándose a su pueblo. Si su pueblo no entendiese, si su pueblo si no comprendiera lo que está diciendo Dios, entonces se quedaría con una tremenda interrogación. Supongamos que un día, fíjense bien, supongamos que un día invitamos a predicar al hermano Ricky Williams. ¿Cuántos conocen al hermano Ricky? ¿Cuántos se conocen al hermano Ricky? Bueno, invitamos al hermano Ricky a predicar. Y el hermano Ricky sube acá al púlpito y nos predica en inglés. ¿Cuántos saben inglés? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos saben inglés? 1, 2. Pero todos los demás, ¿cómo nos quedaríamos? ¿Cómo dice el hermano Mario?
con el what, ¿verdad? Nos quedaríamos así, porque no entenderíamos. Entonces, si Dios no se diera a entender al pueblo, pues pasaría lo mismo como si nos estuviera hablando en inglés, ¿sí? Dice aquí Deuteronomio 6, 6 al 7. Fíjense bien, vamos a leer todos juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, esas palabras las iba a entender no solamente el pueblo, sino los hijos de aquellos que formaban el pueblo de Dios. Entonces, deberían de ser comprensibles las palabras. Por ejemplo, nosotros le decimos a nuestro hijo, o le damos el texto de 1 Juan 4:8, Dios es amor, y le decimos, Dios te ama. ¿Lo entiende el niño? Sí, porque dice, Dios me ama. ¿Lo entiende el niño? Sí. Sí. Porque dice, lo que pasa varias veces que leemos algún pasaje, son pasajes sencillos, como Ezequiel o Apocalipsis, y no entendemos y lo dejamos. Sí. Y de repente, pues ya, hay que formo, por ejemplo, ya echando el inglés, no me voy a adentrar en Ezequiel, no voy a adentrar en las leyes, porque para qué si no lo entiendo. Entonces, la clave es la repetición. Claro. Leer, y tarde o temprano el Espíritu Santo lo va a hasta que quede. Exacto, hasta que quede grabado. Muy bien, es cierto, muy bien. Fíjense bien lo que dice acá este texto. A ver, vamos a leer todos juntos. El Salmo 19:7, todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. El hermano Gruden, ahí en su libro, si ustedes lo leyeron, dice que aquí el sencillo, que viene de esta palabra hebrea, no es meramente el que carece de capacidad intelectual, es decir, que sí, o sea, su cerebro le funciona bien y entiende, pero sino que el que carece de sano juicio, que es proclive, es decir, que se inclina a cometer errores y que fácilmente puede dejarse desviar. La palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas para poder caminar correctamente. Entonces, fíjense bien qué importante es. Por eso es lo que decía Tere, de estar repitiendo, de estar leyendo, de estar asimilando la palabra de Dios. Esa es la razón de por qué, hermanos, hemos emprendido en la iglesia, pues, el programa de leer cada año toda la Biblia. Y ya llevamos años de estar haciendo énfasis en ese aspecto, porque cada vez que leemos la Biblia y vamos paso a paso, cada vez se nos va quedando más grabado en nuestros corazones. Fíjense bien. Ahora vamos a ver aquí. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo, vez tras vez responde a preguntas con afirmaciones como, ¿no han leído? O sea, si el Señor Jesús viera que la gente no entendía las Escrituras en su tiempo, entonces, ¿para qué les dice, no han leído? Estaría cometiendo un grave error. Y también, ¿no han leído las Escrituras? O incluso, ¿ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios? ¿Sí, Ale? Sí, aquí hay que entender algo. Si Dios no diera las Escrituras de forma entendible, entonces el ser humano tendría una excusa delante de Dios. Eso. No puede ser. Es cierto. Entonces, cualquier persona que se llegue a perder no es porque ni le hayan predicado ni haya entendido las Escrituras, porque precisamente Dios nos dio un conocimiento racional. Ahora, el problema de la lectura netamente es una idiosincrasia mexicana, porque a nivel internacional reprobamos en comprensión y en lectura y comprensión. Sí, es cierto. Es la realidad. Entonces, sí, es cierto. No es tanto que no se sepa. Si vamos a otros países europeos, tienen otro tipo de pensamiento, de intelecto, y ellos leen cualquier otro tipo de libro. Sí, es cierto. O sea, es cierto. Es un problema de idiosincrasia como país, desgraciadamente. Cierto. Lo que dijo Ale al principio es muy importante. Tendríamos un pretexto de decirle a Dios, Señor, yo no entiendo tu palabra. ¿Sí? Me estás hablando, perdón por la expresión, en marciano. No le entiendo. Y entonces sería un problema para Dios. Pero Dios nos da su palabra comprensible. Muy bien. Vamos a ver aquí todavía.
Las cualidades morales espirituales necesarias para una comprensión. Ahora aquí entra algo. Si bien es cierto que toda persona puede entender la palabra de Dios, hay una clave para poder llegar al fondo, o mejor dicho, a una comprensión mejor de la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa comprensión mejor? Bueno, vamos a verlo aquí. Los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia afirman que la capacidad de entender la Biblia correctamente es más capacidad moral y espiritual que intelectual. Intelectualmente sí podemos leerla y hasta podemos captar cierta enseñanza. Por ejemplo, hay estudiantes que no son cristianos y saben mucho de la Biblia. Hay gente que incluso vamos casa por casa y nos dice, no, eso yo ya lo sé. ¿Sí? Pero aquí viene algo especial. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces ahí está la clave de poder llegar a comprender mejor la palabra de Dios. Por eso cuando una persona acepta a Cristo, fíjense bien, no importa si es una persona que vive en lo más alto de una montaña y alejado, pero acepta a Cristo, cuando empieza a leer la Biblia, esa persona tiene una sabiduría muy especial, ¿sí? De verdad, a mí me sorprende. Bueno, ya invitamos, ya un día vino aquí hermano Cirilo, el pastor de la iglesia en Coyuca, y el hermano no tiene una preparación académica así bien, pero el hermano es muy sabio. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque el haber aceptado a Cristo, el Espíritu de Dios, lo que decía Ale hace un momento, el Espíritu de Dios da la capacidad, da la sabiduría, da la enseñanza para entender la palabra de Dios. Y entonces ahí está lo grandioso de nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque ya no solamente es por la parte intelectual, sino por la parte espiritual en nuestro corazón que llegamos a entender la Biblia, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver aquí, veamos esta situación. Aquí está Dios el Espíritu Santo que está iluminando al creyente que está leyendo la palabra de Dios. Estamos meditando, estamos leyendo, por ejemplo, usted en su devocional o en un momento en que usted en su casa, en una cierta hora del día, toma su Biblia y empieza a leer. ¿Cómo comienza usted a leer la Biblia? Pues si comienza orando, entonces es algo muy bueno. Le dice, Señor, enséñame tu palabra, ilumina mi corazón, que tu palabra pueda llenar mi vida y tú dame lo que necesito. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos ilumina no solamente el entendimiento, sino nuestro corazón. Y entonces, ¿qué resulta? La comprensión de la Escritura. Y es lo que decía Carmelita hace rato. A través del tiempo, conforme vamos leyendo, llegamos a entender un pasaje que tiempo atrás se nos hacía difícil. Y decíamos, ay, este pasaje no lo entiendo. Pero llega un momento en que se nos abre el panorama porque el Espíritu de Dios nos está iluminando. Entonces aquí está la influencia o aquí está la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente. Veamos acá en Juan 14, 26. Vamos a leer todos juntos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? ¿No les ha pasado que en un momento especial del día, de momento le llega un versículo a su mente? Y a veces ese versículo ni siquiera se lo saben completo, pero en ese momento lo dicen bien o en su mente llega completo el texto. Dicen, ¿cómo es eso? Pues es que el Espíritu de Dios está hablando a nuestros corazones, fíjense bien. A ver, alguien que nos lea 2 Corintios 4:6, por favor. 2 Corintios 4:6. Utilicen sus Biblias, por favor. Vamos rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo, pero 2 Corintios 4:6, alguien que nos lea. Porque Dios te mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de
el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Muy bien. Fíjense bien qué cosa tan tremenda dice este texto. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que conociéramos de la gloria de Dios, nos iluminó, ¿sí? Y entonces aquí está la obra del Señor. Ahora, ¿qué pasa si no estuviera el Espíritu de Dios en nuestros corazones? Bueno, podíamos leer la Biblia así. ¿Quiénes leían la Biblia en el tiempo del Señor Jesús, pero cometían serios errores? Los fariseos. ¿Por qué? Porque aunque intelectualmente podían entender ciertos pasajes de la Biblia, no tenían el Espíritu de Dios que les guiara correctamente. Y por eso dice aquí el texto, dice el Señor Jesús, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren qué tremendo es eso. Ese fue el problema de los fariseos, ¿sí? Bien, vamos rápidamente aquí. Bien, la definición. ¿Qué es la claridad? ¿Qué es la claridad de las Escrituras? Pues la claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlos. Entonces, todos pueden entenderlo si están dispuestos a seguir la palabra del Señor. Y Dios obra de una manera muy tremenda. Hay gente que se ha convertido leyendo la Biblia. Quiero decirles algo muy especial. Yo tuve 3 pastores. Mi primer pastor fue donde la iglesia donde acepté al Señor. Mi segundo pastor fue donde realicé o estuve con él en la obra misionera por 3 años, allá en Orizaba. Y este hermano ya está en la presencia del Señor, hermano José Barrios, él aceptó a Cristo leyendo el Evangelio de Lucas una noche. Él dice que le regalaron un Nuevo Testamento. Él era un funcionario de la empresa Dina allá en Ciudad Sagún. Le regalaron un Nuevo Testamento. Él estuvo leyendo el Evangelio de Lucas y esa noche que él leyó el Evangelio fue que aceptó al Señor Jesús. Nada más leyendo el Evangelio de Lucas. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? Entonces Dios nos ilumina y Dios habla a nuestro corazón a través de su palabra. Bien, vamos aquí rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué algunos no entienden? Aquí está mal escrita. Perdón. ¿Por qué algunos entienden mal la Biblia? Fíjense bien, algunas razones rápidas. Cuando se lee mal el pasaje bíblico. Porque a veces no leemos bien. No lo leemos bien. Cambiamos ciertas palabras por otras y no leemos bien. Segundo, cuando se interpreta de manera muy personal. Cuando queremos darle la interpretación que nosotros queremos. 3, cuando no se estudia bien las palabras, porque recordemos que las palabras en la Biblia a veces cambian de significado de un pasaje a otro. Por ejemplo, la palabra carne. ¿Qué significa carne en Romanos capítulo 8? La vieja naturaleza. Pero cuando dice que en el diluvio murió toda carne, pues toda vida, toda persona o todos los animales también. Entonces cambia. Entonces, cuando no se estudian bien las palabras, cuando no se considera el contexto también, cuando no se fija uno de lo que está hablando antes o después. 5, cuando se antepone la propia corriente denominacional. También cuando decimos, no, es que yo soy bautista y así es mi manera de pensar y así debe ser el pasaje. Pues ahí está un problema, Y 6, cuando no se tiene un conocimiento general de toda la Biblia. Entonces, por eso es que a veces se cometen esos errores, ¿sí? Porque pasa este problema. Bien, ahora vamos rápidamente, ¿sí? El estímulo. Tenemos que animarnos a leer la Biblia. Si en nuestra vida surge una genuina inquietud respecto a algún tema, debemos sinceramente pedir la ayuda de Dios y entonces acudir a la Biblia e investigarla con toda nuestra capacidad, creyendo que Dios nos capacitará para entenderla correctamente. Dios nos va a ayudar a entenderla. Debemos de pedirle que Dios sea el que actúe en nuestros corazones para poder entender su palabra. Fíjense bien, hermanos. Y ahora,
¿Debemos de echar mano de los eruditos o no? ¿Debemos de echar mano de los eruditos? Sí. ¿Por qué razones? Bueno, hay 4 razones. Porque pueden enseñar la Biblia con claridad y comunicar su contenido a otros, cumpliendo así el oficio de maestro mencionado en el Nuevo Testamento. Pueden explorar nuevas esferas de comprensión de las enseñanzas de la Biblia. Pueden defender las enseñanzas de la Biblia contra ataques de parte de otros eruditos o de los que tienen educación técnica especializada. Por ejemplo, los que dicen, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo y yo estudié filosofía en la UNAM y por eso es que no creo en Dios. Bueno, los eruditos tienen herramientas para poder decir todo lo contrario. 4, pueden suplementar el estudio de la Biblia para beneficio de la iglesia. Es decir, nos pueden ayudar a entender mejor ciertos pasajes que son difíciles o dar una mejor enseñanza para nuestra vida, ¿sí? Entonces nos ayudan los eruditos. Por eso es que tenemos comentarios, por eso es que tenemos expositores, por eso tenemos libros, porque hay hermanos que se meten de lleno al estudio de la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos?